Hola, Buenas, hola. buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Carol, Cecia, Muy bien. Sí, ¿cómo ya. va el día? Bueno, sí, hoy salió un poquito el sol. Hoy salió un poquito el sol. Y ya cansadita porque ya acaba la semana. Ya Así queda que, poco. Ya queda bueno. poquito, sí. Bueno, ¿algo interesante que contar? ¿Alguna experiencia? ¿Qué tal el pádel? Hoy estuvo muy bueno. Cada día me hago más pro. Muy bien, muy bien. Hay que ser optimista en esta vida, ¿eh? Ya pronto estaré a la altura de Andrés. Bueno, ya veremos. bueno. Muy bien, pues vamos a empezar, como siempre hacemos. Bienvenidos un día más a esta semana de oración de JAE. Espero que te esté gustando. Nosotros lo estamos disfrutando mucho y como siempre hacemos, empezamos con una pequeñita oración y le damos caña al día. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por estar otro día aquí con todas las personas que nos están viendo. Señor, ayúdanos a que podamos disfrutar, podamos aprender y podamos vivir todo lo que estamos aprendiendo tanto en el día de hoy como en los días anteriores. Queda, Señor, con la familia JAE, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues empezamos con nuestro texto clave que nos va a leer Cecia. Listo. Aquí lo tengo. Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy bien. ¿Qué te parece este versículo? ¿Te gusta? La verdad que sí. Pero a la vez también me da un poquito de pesar, ¿no? Porque me recuerda todo lo que tuvo que pasar Jesús en esta tierra. A mí también. Es como un poco de sentimientos así como muy fuertes de decir, o sea, Jesús sufrió a coste de que nosotros pudiéramos hoy en día tener paz y ser sanados. O sea, es como todo lo que costó para que pudiéramos disfrutar de todas estas bendiciones que Él nos da hoy en día. Sí, la verdad es que en Jesús vemos el gesto de amor que hemos visto que el pacto lo hemos roto tantas veces, nos hemos alejado tanto de Jesús que a veces nuestro egoísmo, nuestra individualidad está por encima de querer acercarnos a Jesús. Y os voy a contar una cosa que me pasó ayer, hace unos días. Iba yo con la bici, aquí en Barcelona está lloviendo, y me caí. Ay, no. Pero me caí mal, o sea, me caí de cara. O sea, porque está el suelo mojado y las bicis estas de aquí de Barcelona, el Bicing, que son estas que tienen eléctricas, pues no sé qué hizo la bici y se me resbaló y me caí delante de la gente ahí. ¡Pah! Tumbado yo en el suelo, tenía que ir a la iglesia con ropa de sábado, me mojé entero todo un lado. Oye, y pasó gente a mi lado y no me dijo nada, ¿eh? El O sea, me real sentí- samaritano. Me sentí como el samaritano. Como- Ostras, ni un estás bien ni Nada, ¿eh? Pasó un hombre con su perro, se me quedó así mirando. Y dije, ¿pero a dónde vamos a parar? Es que me quedé sin respiración y todo, ¿eh? Madre Pero bueno, mía. todo bien, todo bien. No estoy exagerando nada, ¿vale? Así, sé que alguno lo cree, Buah. pero... Mira, Alice Es está ahí, que- no lo veis, pero Alice, ¿os acordáis de Alice de ayer? Pues Alice no me cree. Bueno, vamos a empezar con el día de hoy. El título de hoy es un título quizá un poco chocante cuando lo leemos de primeras. El Hijo de Dios cortado. ¿Qué es lo primero que pensáis o qué es lo primero que os viene a la mente con este título? ¿Os choca? ¿Os deja indiferente? ¿Cómo lo sentís? Pues sí, porque a ver, al final en nuestra mente cortar es partir algo, ¿no? Entonces, Jesús partido, ¿cómo? Sí, es como raro, ¿no? Sí. Muy simbólico también. Muy simbólico, muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar el versículo de Génesis 15, versículos 9 y 10, y nos va a entender un poquito por qué el título de este día es así. Génesis 15, 9 y 10 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Qué maravilla de versículo, ¿eh? Para mandarlo a tus padres que vienes por la noche y decirle feliz sábado, papá. Muy Bueno, sangriento. Muy sangriento. Aquí se está refiriendo, estamos hablando de Abraham, ¿vale? Y esto que para nosotros a día de hoy nos puede sonar muy chocante, el
cortar los animales. Muy sensible. Muy sensible. Era una costumbre de aquella época que se solía utilizar a la hora de firmar o sellar un pacto. Entonces, para nosotros, con una mentalidad occidental... Una cogida de manos creo que hubiera sido... Sí, para nosotros chocamos Más fácil. la mano Más fácil. y todo bien. Pero en aquella época, en aquella sociedad, esto era su forma de sellar un pacto, ¿no? Entonces, es curioso porque la palabra hebrea, que aquí se traduce como hacer, significa cortar. Y luego la palabra pacto, que es berid, significa vínculo o alianza. Es decir, que Dios, en este momento con Abraham, corta o firma un vínculo de alianza para siempre. Entonces, vemos aquí otra vez cómo Dios sigue intentando acercarse a sus hijos y cómo Dios sigue queriendo mantener y perpetuar el pacto. Pero, o sea, añadiendo a lo que dices, Andrés, me parece muy, muy llamativa esta parte de que en parte del pacto que los animales sí estaban partidos por la mitad y tenía que caminar, quien caminó no fue Abraham, sino que hay un dato curioso. Aquí es donde Dios se manifiesta y bueno, menciona la Biblia que hubo humo, fuego, y es la forma en la que a veces la presencia de Dios se manifiesta con nosotros en la Biblia, simbólicamente hablando. Y pues dice que pasó eso. Entonces ya no nos está hablando solamente de la parte de Abraham, sino acá ya entra a ser Dios quien dice: yo garantizo este pacto con mi propia vida. Es algo que, spoiler, luego vamos a verlo, Sí. que realmente es muy importante rescatarlo. Es curioso porque antes, en el día de ayer, estuvimos hablando de la Trinidad un poquito, cómo Dios, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado unidos, siempre han estado juntos, pero hay un momento, hay una promesa en la cual se produce una ligera separación. ¿En qué momento pasa esto? ¿Os acordáis? Bueno, ligera. Ligera, por decirlo de alguna forma Sí, suave. porque, bueno, sí, como bien dices, o sea, eran una trinidad, ¿no? Y, o sea, es como poner un ejemplo. No sé si os viene a la mente una persona con la que tengáis una relación muy estrecha y que digáis: "Buah, es que yo sin esta persona, si no la tuviera, es que no sé qué sería de mí". Pues no me llego a imaginar el nivel de relación que tenía, o sea, que tiene, que es la Trinidad, que es uno solo, para que se tenga que dividir. O sea, es muy fuerte y es aquí cuando se ve realmente el amor que tiene Dios por nosotros, de dejar una parte de Él para que tenga que pasar por todo lo que pasó y pues eso, que hay unas, o sea... Sí. Fíjate, es curioso porque en el Antiguo Testamento hay algunas personas que no les gusta el Antiguo Testamento. Porque hay capítulos que son complicados, hay versículos que son fuertes. Pero sí, o sea, teniendo en cuenta toda la semana de oración que estamos teniendo, el resumen del Antiguo Testamento son como unas migas de pan que está dejando Dios, o una constancia de que va a venir Jesús, se va a hacer hombre y que va a volver a tener un nuevo pacto. Y yo he puesto algunas personas a las cuales le dice esto. Se lo dice a Eva, se lo dice a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Miqueas, a Daniel también. O sea, durante todo el Antiguo Testamento constantemente está queriendo dejar esto claro, ¿no? Va a venir Jesús, Jesús se va a separar de su divinidad, que esto lo decimos así muy rápidamente, se separa de su divinidad, se hace bebé, nace, pasa la adolescencia, descubre que es el Mesías. Lo descubre. Es que es una locura, ¿eh? O sea, descubre que es el Mesías y empieza su ministerio. Todo eso por ti. Todo eso para salvarte. O sea, el plan de salvación para que tú te salves, el plan de salvación para que tú puedas estar en el cielo con Jesús, empezó hace miles de años atrás. Inclusive cuando estaba haciendo este pacto, ya sabía que iba a enviar, o sea, que iba a ser Jesús quien se iba a enfrentar ante este sacrificio. Entonces, y él mismo fue quien selló ese pacto.
Y bueno, esta simbología, cuando mencionabas lo del ritual, pues ambas personas eran las que caminaban en ese ritual. Y era un recordatorio de que si es que uno de ellos fallaba el pacto, pues iba a ser cortado por la mitad, ¿no? Qué fuerte. Y quien lo hizo no fue Abraham, sino solo Dios. Entonces, sí. Luego en las profecías de Daniel ya explica un poquito más. Y como mencionabas, en la Biblia viene dando pautas de que va a suceder, pero no se entiende hasta cuando ya pasamos a esta etapa. Totalmente. Fijaos, el día de hoy nos habla de que hay dos cortes. El primer corte es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Jesús se separa de su divinidad. Muchas veces lo hemos hablado en la iglesia, en la escuela sabática, que Jesús encierra su divinidad como en una cajita, la guarda, la esconde y no la toca. Y esto me parece increíble porque es como que Jesús dice, vale, voy a hacerlo como lo tendría que haber hecho Adán. No voy a tener ventajas. Y es curioso porque si Jesús hubiese utilizado su divinidad en cualquier momento, Satanás hubiese dicho a Dios, ¿ves? No hay ningún ser humano que pueda ser fiel a la ley. Por tanto, tú eres un Dios injusto y yo gano. O sea, la responsabilidad que tenía Jesús era enorme, o sea, era muy grande. Si hubiese hecho un mínimo acto de su poder, todo el plan de salvación se hundía y todo ese peso caía sobre él. Y quizás siempre nos imaginamos este contexto en Jesús grande, pero nadie se ha puesto a pensar un niño de 10 años con toda esta carga de responsabilidad, ir descubriendo, porque creo que Jesús empieza a descubrir que Él es el Salvador del mundo aproximadamente, creo, a los 12 años, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es que todos sus pensamientos, sus oraciones, la educación que recibió, todo fue preparado necesariamente para que más adelante Él se convirtiera en el Salvador del mundo? Y ahí vemos la importancia también de la comunión que no dejó de tener con su Padre, ¿no? Porque sin esa comunión, sin esa comunicación, no hubiera sido nada igual. Entonces, bueno, luego ya cuando va creciendo vemos cuando él se retiraba, ¿no?, a sitios para estar solo con Dios, pasar horas hablando con Él. Entonces, bueno, fue todo guiado por el Espíritu, toda su vida. Y a veces en la iglesia adventista no predicamos o no hablamos mucho de María, la Madre de Jesús, pero la responsabilidad que tuvo también era enorme. O sea, tuvo que educarle, tuvo que criarle sabiendo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y la Biblia, y Elena White nos habla mucho de esto, diciendo que la educación de Jesús se debe a lo que hizo María por ese niño, ¿no? Y refleja también en la parte ya de la crucifixión un hecho realmente humano que me asombró mucho cuando lo leí, que cuando Jesús estaba en la cruz, le encargó a Juan, su madre, o sea, cómo su lado tan humano estaba cargando con el pecado de todo el mundo, pero también en su corazón estaba preocupado qué iba a pasar con María. María iba a estar devastada, iba a sufrir porque su hijo está muriendo, por más. Y también yo me ponía en el contexto, ¿no?, que tuviera que encargar a Juan, y Juan de por sí cuidó de María el resto de los días que tenía María en esta tierra. Tal cual. En el momento de la crucifixión es uno de los momentos más importantes para toda la humanidad. Y fijaos, en este punto, que a veces nos hemos acostumbrado tanto a leer las historias de la Biblia, que como sí, vale, Jesús murió por nosotros, resucitó, pero si lo pensamos bien, o sea, Jesús lo maltrataron, lo insultaron, o sea, recordar que la crucifixión era la peor de las muertes que había en aquella época. Y en ese momento que podría haber dicho, bueno, utilizo, venga, un 1% de lo que soy, no lo utiliza. Y sigue queriendo ser obediente, y esto es porque es fiel al pacto. Fiel al pacto que empezó hace muchos años atrás. Y ese momento es completamente clave. Yo creo que aquí un punto importante también es el despojo que tuvo. Jesús se despojó de toda aquella divinidad que tenía. Dejó su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. O sea, no, como tú has dicho, no usó nada de su divinidad para que
o sea, de hecho, hay unas palabras que menciona la guía en griego que la frase de Dios se despojó a sí mismo viene de la palabra kenosis, que es una palabra griega, y esto significa derramar algo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús derramó, o sea, se despojó de toda aquella divinidad cuando se encarnó en carne, o sea, se hizo carne. En hombre, sí, sí. Sí, es que es algo que nos cuesta llegar a entender. Y yo creo que hasta que no estemos con Jesús en el cielo y nos lo explique, no vamos a llegar a entenderlo al 100%. Podemos entender lo que aparece en la Biblia, lo que el Espíritu de profecía nos regala, pero yo creo que hasta que no nos sentemos con Él debajo de un madroño y nos lo explique, pues ahí lo entenderemos exactamente bien. Voy a leer una cita de Tyson que dice: la obediencia de Cristo hasta la muerte fue un acto supremo de fidelidad al pacto, no un acto supremo de apaciguamiento. Al aceptarse, cortarse de la divinidad, permaneció fiel a la antigua promesa. Es decir, Jesús siempre ha sido fiel. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Jesús es fiel, Jesús siempre es fiel. Pero esta semana de oración nos ayuda a entender en qué ha sido fiel. Y ha sido fiel al pacto que estaba desde el primer momento. Ese pacto de amor, un pacto de amor. Hay un texto en Filipenses 2:8 que dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir cerrando con un versículo que me gusta mucho, que se encuentra en Apocalipsis 3:21, que dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y esto, pues es otra promesa. O sea, si no hubiésemos tenido a Jesús, no podríamos decir, no, es que nadie lo ha hecho, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, alguien tiene que superar un examen y dices, tienes que sacar un 8 sobre 10. Si nadie ha sacado antes un 8 sobre 10, dices, ¡buah, imposible! Pero si ha habido otra persona que lo ha hecho antes, dices, bueno, si esa persona pudo, pues... Fue un acto de fidelidad perfecto, porque Adán falló, el pueblo de Israel falló, personajes que son pilares y son instruidos por Dios también lo hicieron, que se podría decir que eran personas casi perfectas, por decirlo así, también fallaron. Nosotros fallamos constantemente y aún así este acto de fidelidad nos da la salvación. Es como que es demasiado, demasiado lindo, la verdad. Y Jesús te está diciendo, si yo lo hice con ayuda de mi Padre, vosotros también lo podéis hacer. La cuestión es si nosotros nos creemos este versículo. Si nosotros nos creemos que con la ayuda del cielo, con la ayuda de Dios, nosotros podemos superar las cosas que nos vengan. Y ahora vamos a nuestra parte que más nos gusta. Ya veo unas sonrisitas por ahí. La parte de las preguntas, que viene nuestro gran Joan Mateo, un gran elegidor de preguntas, que hoy a saber qué número elige. ¿Qué tal, Joan? ¿Estás nervioso? Necesito una ducha, tío. Es que llevamos ya tantos días con la misma ropa que... Bueno, Pero bien. Ahora que bien. ya sabes cómo funciona esto. ¿Llevas toda la semana haciéndolo? Sí, toda la semana. Solo para... O sea, lo iba esperando solo para este momento. ¿Qué número eliges del 1 al 5? Vamos a coger la 3 otra vez. La 3. ¿Estás seguro? A lo mejor te toca responderla, ¿eh? Bueno, dice, ¿por qué se cumplió el pacto mediante un sacrificio y no mediante la venganza? Mama. Yo creo que la misma palabra lo dice, en el sentido de que la venganza no es compatible con el amor que Dios nos da y con el plan de salvación que se estableció. A la final, un sacrificio significa de que tú vas a hacer algo en cambio a una acción que tú vayas a hacer. Por ejemplo, de que en este caso de que Jesús murió para perdonarnos a todos para conseguir la vida eterna. Entonces yo creo que eso, o sea, que la venganza no es compatible, pues, por ejemplo, con Dios. Muy buena, tío. O sea, te sueltas este facto ahora al final, casi terminando la semana de oración. Y me voy detrás de las cámaras. Adiós. Gracias, Joan. Muchas gracias.
Vamos a terminar, como siempre lo hacemos, con nuestro desafío personal, porque queremos llevar a la práctica lo que aquí aprendemos y lo que escuchamos. Así que este nos lo va a leer nuestra amiga Carol. Vale. A ver, el desafío personal se llama el precio del amor. El amor abnegado a menudo cuesta algo, ya sea tiempo, orgullo o comodidad. Hoy haz algo que requiera amor de verdad. Ayuda a alguien que no pueda devolverte el favor. Renuncia a algo valioso para bendecir a otra persona. Perdona a alguien que te haya hecho daño o muestra misericordia cuando resulte más difícil. Cada vez que eliges el amor, aunque te cueste, honras a aquel que lo dio todo por ti. Así que bueno, toca dedicar más tiempo a los demás, que a veces vamos muy enfocados en te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y a seguir el desafío de hoy. Creo que también habla sobre un poquito de sacrificio, porque a veces es fácil dar a otro si es que tú tienes o si es que estás muy cómodo, pero menciona como que algo más preciado para ti, algo que como que puede que te dé un poquito de voy a dar esto a esa persona. Quizás salir un poquito de eso nos ayuda también a poder ponernos un poquito en el lugar y tratar de imitar un poco el carácter de Dios. Muy bueno. Pues cerramos este día con este pensamiento. Qué bueno sería que se nos conociese como acercadores del reino de Dios, que se nos conozca por que pensamos en los demás, no que pensamos solo en nosotros mismos, en nuestro beneficio, en nuestro orgullo, sino en las personas que tenemos cerca nuestra. Cuídate mucho, nos vemos mañana en el último día. Chao, chao. Chao. Adiós.